Muy bien, continuamos con la segunda parte donde estaba mencionando que eh, él era esta raíz, era la raíz de tierra seca, del tronco de Isaí. Se habla que Isaí fue el padre del rey David. Allí ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes, cuando Dios manda al profeta Samuel a que unja, lo manda a la casa de Isaí, a que unja a uno de sus hijos como el rey de Israel. Esto hablaba de un linaje real, y de esa casa de Isaí era la descendencia real. Por eso al final, cuando Cristo regrese como rey de reyes y señor de señores, Él va a reinar sobre todo el pueblo de Israel, pero también sobre todas las naciones. Y a esa raíz de Isaí, o ese tronco de Isaí, como una descendencia humana, y le llama una raíz de tierra seca. Eh, dice, lo podemos ver también anunciado en lo que leímos del profeta Isaías, y del tronco de Isaí descendió José y María. Y ustedes ven las penurias que ellos vivieron como los padres de Jesús para que el niño viniera a este mundo. Bueno, eso habla de la limitación, la pobreza, de providencias, y de entre ellos levantó al Salvador. La casa de David había perdido el esplendor de los días del rey David. La línea real se había empobrecido y nadie reconocía sus derechos del linaje de David en Israel. Cuando nuestro Señor vino, Él era en verdad una raíz en tierra seca. Y vamos a ver cómo lo expresó con cierto desaire aquel Natanael, que fue uno de los discípulos del Señor. En Juan, en el Evangelio de Juan, vemos cómo no fue nada atractivo el anuncio que le dio Felipe. Y abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 45. Sería 46. Y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si es una tierra seca, ¿qué puede salir de ahí? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque eran incrédulos hasta la médula. Entonces Jesús le habla con esta definición. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, este hombre fue lleno de gracia en ese momento, porque la gracia de Dios le permitió conocer, identificar al que hablaban los profetas, al que hablaba Moisés. Y
Cada uno de nosotros que logramos identificar que Jesús es el Hijo de Dios que Él envió a salvarnos, somos llenos de gracia. Igual, en la misma medida que la medida de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es llenos del regalo de Dios. Aunque no lo merezcamos, Dios nos regala a este Jesús. Bueno, aquí vemos lo que significa un creyente. Cuando cree, es lleno de gracia. Cuando identifica que Jesús es del que hablan las Escrituras, el que vendría a salvarnos, y lo acepta y lo recibe creyendo en Él para vida eterna y para salvación. Bueno, esa es la gracia del Mesías Salvador. Que identifiquemos que Él vino a salvarnos. Este Jesús, así se refería Pedro cuando les recriminaba a los fariseos que lo habían rechazado. Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Salvador y Cristo. Bueno, entonces, esta es la prueba de Dios a los corazones. ¿Por qué camino quieren llegar ellos al Padre? ¿Por qué camino quieren que el Padre les dé el perdón de sus pecados? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nítidamente así como está presentándolo las Escrituras. Una fe que se llena de luz al ver al Cristo Salvador. Y este es Jesús. No había en él hermosura ni parecido para que le miráramos, ni atractivo para que le deseáramos. Nuevamente, estas son palabras que se refieren a la apariencia de nuestro Señor mientras colgaba en la cruz. Desde el principio al fin, no había atractivo en él. El fin como hombre en la tierra. En verdad no tenía atractivo para que lo deseáramos. ¿Cómo podía aquel varón ser nuestro Salvador? Bueno, veamos esa manera de desaire, de rechazo que hay en los corazones y entender por qué somos tan agraciados por haber identificado quién es el Salvador que Dios nos ha dado y cómo aquellos que no quieren el camino de Cristo o por Cristo llegar al Padre tienen un desaire, un rechazo de menosprecio, de incredulidad. Aquí nos lo muestra en Mateo 27, 41 al 43. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 27. Esto se refiere precisamente cuando estaba él en la cruz. Fueron de los últimos desaires que en persona le hicieron los máximos autoridades religiosas de aquellos días. Del 41 al 43 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, era toda la élite, lo que se llama los judíos, como representantes del pueblo de Dios. Ellos eran la autoridad en muchos sentidos. Bueno, ellos le escarnecían con los escribas, los fariseos, los ancianos y los principales sacerdotes, y decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Se dan cuenta? Esto es un oprobio, es un insulto, es una ofensa a toda su vida,
a todo su servicio, a toda su santidad, a todo su amor con que nos amó. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, esto fue una expresión de parte de ellos, pero también Dios tuvo una expresión. Ellos estaban sumidos en las tinieblas y no pudieron ver la luz. Qué terrible mensaje, la cruz hablándoles con el Mesías presente, con una vida que Él llevó públicamente delante de ellos, y luego estas tinieblas. Bueno, así es, dice la Biblia en Mateo, creo que en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Bueno, ellos no vieron la luz, su ojo no vio la luz. Así que si las tinieblas que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más no serán las tinieblas del infierno? Nunca más verás la luz. Entre tanto que estoy en el mundo, les decía el Señor, luz soy del mundo. Anden, vengan a la luz antes que las tinieblas vengan. Bueno, este pasaje nos está diciendo cómo después del escarnio, el menosprecio, las tinieblas llegan, la oscuridad, la falta de discernir, de palpar de dónde viene nuestra salvación. Es tremendo todo este mensaje que Dios nos mandó en Cristo. Muchas personas, cuando aceptaron y recibieron a Cristo en sus corazones como su Salvador y el Señor de sus vidas, sus primeras palabras empezaron pidiendo perdón a Dios, porque recuerdan que ellos veían así a Cristo. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseáramos. Bueno, ellos dicen, perdóname Dios, porque yo fui un menospreciador, un rechazador, alguien que yo no valoraba ni apreciaba nada de lo que Cristo hizo. Hoy quiero aceptarlo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Bueno, esto es lo que implica recibir por la fe en Cristo, recibirle a Él en el corazón. Estas palabras extraordinarias las recuerdan muchas personas. Cuán a la ligera lo consideraron cuando supieron de Él por primera vez. No había nada en la apariencia física de este siervo de Dios que fuera atractivo para los deseos de los ojos, para los deseos de la carne, para la vanagloria de la vida. No representaba nada atractivo. Esta es la gran barrera. Los hombres quieren un Salvador del mundo, como el mundo lo da. Entonces, no es el camino que nos lleva a Dios, sino el camino del Mesías Salvador. No había nada en la apariencia física de este siervo de Dios que fuera atractivo. Israel calculó mal la importancia del Mesías siervo y sufriente, y el mundo de las naciones lo ha hecho igualmente, pero no todos. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino,
y los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos han rechazado a Jesús. Este mensaje es un mensaje a la vez que ilumina el camino en Cristo para llegar a Dios, lo mismo que un juicio para los que rechazan este camino. Pero muchos lo han considerado como un hombre común y poco importante. Pero aun cuando Jesús no era atractivo por su apariencia física, y menos la de un siervo obediente en todo aquello a quien lo envió, Él ha traído salvación y sanidad a los corazones enfermos por el pecado. Mucha gente aprecia muy mal la importancia de la vida y la obra de Jesús. Bueno, cuando hemos abrazado la causa de Cristo, cuando queremos compartir la salvación que Él nos dio, cuando tenemos un cargo por aquellos que están igualmente perdidos como nosotros lo estábamos, nos lleva a hablarles y a exponerles y a explicarles y a darles testimonio, y encontramos indiferencia, menosprecio, rechazo, a veces enojo. Bueno, ¿cuál es la razón de este Salvador tan amado y apreciado? Porque no quieren este camino del Mesías. Ellos quieren un Mesías que los prospere en el mundo. Pero Él vino a llevarnos a Dios. La obra de Dios necesita cristianos para anunciar con sus vidas regeneradas y transformadas la extraordinaria naturaleza de Jesús. Y en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, es el reclamo de Dios. Es el reclamo del Espíritu de Dios que se ha movido en el mundo y en las naciones. ¿Cómo podía una persona del Antiguo Testamento entender la idea de Cristo muriendo por nuestras rebeliones y pecados, cargando con el castigo que merecíamos? Bueno, Isaías les habló a ellos. El mensaje de Isaías primeramente era a los judíos o al pueblo de Israel. Los sacrificios de los animales sugerían la idea de una vida derramando su sangre, pero una cosa es derramar la sangre de un cordero y otra es pensar en el siervo escogido de Dios como un cordero aprobado para que su sacrificio fuera acepto, que valiera como el pago por la culpa de nuestros pecados. Pero en este pasaje, Dios corría a un costado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara hacia adelante, hacia el servicio obediente en todo y el sufrimiento del futuro Mesías, para que el perdón quedara al alcance de cada pecador. Esto es lo que va a traer perdón primeramente, reconciliación con Dios, nacer a una relación eterna. Bueno, este es el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, este es el camino.
el camino de aceptar a este Mesías que se identifica con la obediencia, con el servicio, con el poder de su amor, con el poder de su santidad. Este es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, ¿cuántos pueden repetir ese versículo en Juan 14:6 y estar tan lejos de este camino? ¿Me permiten un momento? Muy bien. Debemos recordar que durante toda su niñez, incluso en su edad adulta, fue perseguido como por comentarios desagradables sobre su nacimiento, insinuando que era un hijo ilegítimo, nacido de una doncella infiel que había roto su voto de castidad y de compromiso. Sus hermanos lo entendieron mal y no creyeron en él. Se sintieron avergonzados por algunas de las cosas que dijo y que hizo. O sea, los avergonzaba este camino. Pero él no venía a agradar a los hombres. Él venía a agradar a Dios para ser acepto en ofrecer su vida como algo que podía pagar toda la culpa de nuestros pecados. No fue hasta después de la resurrección que sus propios hermanos creyeron en él. Nosotros vemos a uno de los hermanos de Jesús presidiendo la iglesia. En Hechos 15 ustedes pueden ver que había un Jacobo, hermano del Señor, que presidía la iglesia. Bueno, después ellos fueron promulgadores o predicadores o promotores de este mensaje al mundo. Los fariseos lo llamaron borracho y glotón, hombre comilón y bebedor, le dijeron. Y se dijo que estaba poseído por un demonio. Demonio tienes, le dijeron. Lo llamaron samaritano, un término despectivo. No tenía un hogar al que ir. Él mismo dijo, las zorras tienen guaridas, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Su misión, su servicio, su obra, no tenía algo en lo cual él pudiera apoyarse en las cosas de este mundo. Enteramente él se apoyó en la provisión de Dios para cumplir todo el recorrido como un siervo fiel. A veces sus discípulos lo dejaron solo para que se ocupara de sus asuntos, pero él tenía que salir al huerto de Getsemaní y dormir solo bajo los árboles de los olivos. En un momento dado llegó a ser el enemigo público número 1. Así le dijeron a Pilato, fuera, fuera, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Con esa fuerza odiaban y rechazaban este camino, el camino de este Mesías. En las semanas anteriores a su crucifixión, los fariseos ofrecieron una recompensa a quien lo delatara. Aquellas 30 piezas de plata que Judas codició y aceptó para entregar a Jesús. Seguramente fue rechazado por los hombres. En palabras del apóstol Juan,
Él dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros no podemos experimentar los dolores y el quebranto que Él experimentó. De ninguna manera podríamos acercarnos siquiera. Vamos a ver Hebreos 5:8 y veamos qué descripción nos da de este camino de obediencia. Hebreos 5:8 dice, y habiendo sido perfeccionado por la obediencia, por su fidelidad, por entregarse enteramente a la voluntad del Padre. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, muy poco se predica y se enseña acerca del ministerio de Jesús desde que Él ascendió al cielo a la diestra del Padre. Él es el gran sumo sacerdote, donde Él nos invita a que entremos confiadamente hasta el lugar santísimo, en plena certidumbre de fe, para que nosotros confesemos directamente, personalmente, al que tiene el mérito y la autoridad de perdonar pecados, Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su propia carne. Mientras Él no fuera a la cruz, el velo estaba en el templo, pero cuando Él murió en la cruz, el velo se rompió, dando a entender el Espíritu Santo que el camino al lugar santísimo estaba libre. Así lo dice en Hebreos. Bueno, cuando nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador, hemos de confiar que Él es el que puede perdonar nuestros pecados en nuestra vida diaria, porque su sangre alcanzó como el pago de todos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que dice en Hebreos, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Acerquémonos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Bueno, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz le dio a Él el título de ser el sumo sacerdote según el orden, no de Aarón, los sacerdotes de la ley, sino Melquisedec, una orden superior. Y esta es la orden con el que Melquisedec fue un sacerdote en la edad antigua, que los hombres reconocían como un sacerdote de Dios. Así que Dios lo hizo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, eso fue un paréntesis sobre lo que estamos hablando. Nosotros no podemos experimentar los dolores y el quebranto que Jesús experimentó. La mayor parte de nuestro dolor es en realidad autocompasión. Es sentir quebranto por nuestro orgullo, que piensa que no merece ningún sufrimiento y que no debe sufrir por nada. El dolor y el quebranto es por nosotros mismos, por nuestras desobediencias, por nuestro pecado. Jesús nunca sintió lástima de sí mismo. Su dolor era por los demás y por la condición desesperada y caída de los hombres que Él
vino a salvar. Bueno, estamos encontrando muy de cerca la descripción de nuestro Cristo desde antes de la cruz. Sufrir por el pecado en el que Él era rodeado del mundo, de los hombres, por el rechazo, sufrir por su obediencia, sufrir en no salirse de la voluntad de Dios y también sufrir aquel rechazo, aquel desprecio con que la gente lo insultaba y lo ofendía. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí, pero el propósito es compartirles todo el capítulo de Isaías 53. Dios los bendiga.